Romanos capítulo 12. Y la porción que voy a leerla, hermanos, es del versículo 14 al versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21. Dios dice en su palabra: bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la palabra de Dios para todo ser humano que se arrepiente y que confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios. No es solamente, sabemos que la Biblia, en este caso específico, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió esto, lo escribió a la iglesia que estaba en Roma, pero era un grupo de creyentes, de cristianos. Y la Biblia es inspirada por Dios y es para toda la humanidad, en específico para todo aquel que dice soy cristiano. Para todo ser humano que profesa fe en Jesucristo, esto es lo que Dios espera, desea de cada uno de nosotros. Y algo que vemos ahí, vean, algo que vemos en el día de hoy, la realidad es que los cristianos no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Éramos del mundo, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, tal vez con una religión, tal vez muy religioso en cualquier religión, pero sin Dios y sin Cristo dentro de ti, hasta que nos arrepentimos y confesamos a Cristo Jesús como el Hijo del Dios vivo y verdadero. Entonces no somos del mundo, pero vivimos en el mundo mientras no recibimos nuestro nuevo cuerpo glorificado que Dios tiene para nosotros. Recuerden que este cuerpo de carne se va a descomponer, se engusana, se apesta horriblemente. Tu cuerpo, mi cuerpo, se engusana y se hace polvo prácticamente. Pero Jesucristo, con su resurrección, nos vino a decir: así como es mi cuerpo, ustedes van a tener un cuerpo glorificado que ya no se corrompe, ya no se engusana, ya no se duele, ya no se enferma, ya no depende de nada. Es un cuerpo, por eso se llama glorificado, pero todavía no lo tenemos, porque Cristo todavía no viene por segunda vez aquí a la tierra, pero pronto. Y hermanos y hermanas, las cosas que estamos viendo que están sucediendo son señales de que el fin en verdad se acerca cada vez más, porque ya cuando se mete el pueblo de Israel, recuerdan que hay profecías, entonces tenemos que ver nosotros los hijos de Dios, el fin se acerca. La segunda venida de Jesucristo a la tierra se acerca cada vez más. Está más cerca la segunda venida de Cristo Jesús. Mientras estemos viviendo en este mundo, sin embargo, sufriremos muchos males,
de diferentes clases, ¿cierto? De males, diferentes maneras. Y un mal que experimentan los cristianos es lo que se conoce como persecución. Es un mal, hermanos. Persecución, obviamente, por parte de la gente perdida, de la gente incrédula. La gente perdida o incrédula son todos los seres humanos que no se han arrepentido y que no creen o confiesan a Jesucristo. Y son personas, tanto personas sin educación como personas con una muy alta educación. Son personas que se encuentran en toda área de la vida social del ser humano. Gente perdida. ¿Escucharon eso? Los perdidos, la gente sin Dios, se encuentra prácticamente en toda área de la vida social del ser humano. Hay gente sin Dios, sin Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo se supone entonces que responda un cristiano? ¿Qué hacer frente a la persecución? Recuerdan que el capítulo 12 de Romanos tiene que ver con la iglesia, es decir, todos los cristianos en una vida justificada en la sociedad. Hemos estado desarrollando eso. Somos justificados delante de Dios. ¿Y cómo se supone que se ve una vida justificada? Pues gracias a Dios, porque nos los dejó escrito. Y el día de hoy estamos viendo con respecto a la persecución, qué hacer o cómo responder a la gente que nos hace mal. Ahí está, hermanos. Vean el versículo 14. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no digan la F, la maldición. No digan la C, maldición. No digas hijo de pi. No digas eso. Eso es maldecir. Y si como hijos de Dios nos está diciendo, tú eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, pues este mensaje es para ti. Ese mensaje es para mí. Y el Señor dice, bendigan a los que los persiguen. Y qué interesante, porque si tienes la palabra de Dios delante de tus ojos, ¿por qué lo repite, hermanos? Para énfasis. Era suficiente decir bendigan y no bendigan a los que los persiguen, pero dice bendigan. Y si alguien no entendió, dice y no maldigan. De un hijo de Dios no puede salir sapos y ranas y serpientes, hermanos, y después alabar al Señor. ¿Recuerdan lo que Jesucristo dijo en la Biblia? Dice, es Santiago. No pueden salir bendición y maldición. Y dice, así como de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Hay un problema. De manera que de la boca de los cristianos no debe de salir maldición. Y el Señor aún nos dice a los que los persiguen. Imagínense, bendecir quiere decir bien, en pocas palabras. Bien, en italiano, bendecir, digan bien, o alabar. En la palabra en sí significa alaben, celebren con alabanza, consagrar una cosa con oraciones solemnes. Eso es bendecir. ¿Y a quién, según Dios, dice que debemos de bendecir? ¿A quiénes, hermanos? ¿A quién? Bueno, vean la Biblia, vamos al texto. A los que los persiguen, a los que os persiguen, dice Dios a los cristianos de Roma y a los cristianos de Libertyville. Es decir, esa palabra a los que los persiguen es como a los que los hacen correr, a los que los hacen huir, poner en fuga o hacer alejar. Esa palabra de perseguir es precisamente eso. Y el Señor a sus hijos le dice, bendíganos. Si los están persiguiendo, los están tratando de hacer huir, que se vayan, pero digan bien de esa gente. Como latinos, ¿qué tan fácil es eso para nosotros, hermanos? Bendecir a aquel que te está mentando la mamá, aquel que te está desafiando, aquel que te hace una injusticia,
aquel que te ofende, ¿qué tan fácil es? Dicen que el mexicano es muy mal hablado y en verdad, tristemente, yo soy mexicano, ¿ok? No estoy siendo racista, sino el hispano, hermano, es muy mal hablado. ¿Saben? Yo soy del estado de Veracruz y yo no sabía en qué concepto tienen a los veracruzanos. ¿Tú sabías, Jarocha? No, sí, dice que los veracruzanos son muy mal hablados. Así, eso lo aprendí saliendo de Veracruz. Estando en Veracruz nada más sabía pues que había mucha, la gente normal o común dice mucha grosería. Pero digo, no hay manera. Cuando uno responde en el deseo de la carne, ¿cómo voy a decir una bendición a aquel que me está diciendo una maldición? O sea, no hay manera. Lo más natural en un ser humano sin Cristo, lo más natural en un ser humano sin Cristo es maldecir. Me hacen mal, yo hago mal. Me maldicen, yo maldigo. Me mientan la mamá, te la que te miento también a ti. Eso es lo natural en una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Lo natural en un hijo de Dios ha de ser bendecir. Y no nada más decir, ay, te bendigo. No es el poder de la carne, ¿cierto? Porque si vamos a bendecir, no lo vas a hacer en el poder humano. Decir, ok, me mentó la mamá, pero te bendigo, Dios te bendiga. No, es en verdad bendecirlo. Y eso solamente es, ¿saben cuándo? Cuando permitimos a Jesucristo vivir su vida en nosotros y por medio de nosotros. De otra manera no lo podemos hacer. Por eso desesperadamente necesitamos el control de Jesucristo cada instante de nuestra vida. Dependemos de Jesucristo, escucharon eso, cada instante de nuestra vida. No se trata de, Señor, esto yo me hago cargo. Usted que dice, Señor, no necesitas darme la mano. Pero a veces, Señor, oro para que Dios me ayude. Eso no es el cristianismo, hermanos, porque Cristo no murió en la cruz para venir a echarte una manita cuando lo necesites. Jesucristo murió en la cruz y resucitó para Él venir a vivir dentro de ti. Su vida, una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Él es la vida cristiana. Pero a veces pasa que no comprendemos y vivimos la vida como todo va bien. Pensamos que somos cristianos o que estamos viviendo la vida que agrada a Dios simplemente porque podemos handle, lo manejamos bien, porque no hay adversidades. Pero cuando viene una tentación, sea de a pecar, de robar, de maldecir, de drogarte, de emborracharte, de sexo ilícito, de lo que sea, a veces pensamos y clamamos a Dios como diciendo, Dios, puedo hacer todo, pero en esta, Señor, Señor, sí necesito tu ayuda. Por favor, échame la manita, Señor, porque aquí no puedo. Y les digo, así no es la vida cristiana. La vida cristiana es, recuerdan, es Cristo, Cristo, Cristo. Para mí, dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. ¿Escucharon? El vivir es Cristo. Y el morir, obviamente, es ganancia. Y con ese versículo, algo que nos pide el Señor, si lo leemos muy superficial, bendigan a los que los persiguen, bendigan, no maldigan, y seguimos leyendo, pero entendimos lo que eso significa, hermanos. Significa que desesperadamente necesitamos el control de Jesucristo, que Cristo viva en nosotros y por medio de nosotros. Y gracias a Dios porque eso es posible, pero necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. No crecer en memorización bíblica. No tiene ni que ser cristiano para memorizar pasajes de la Biblia. Está bien, no estoy diciendo que está mal, pero para experimentar la plenitud de vida, no, eso no es suficiente.
No es estar metido en quién sabe cuántas actividades, no es desarrollar quién sabe cuántos estudios, no es participar en este y participar en otro. El activismo espiritual o religioso no controla la carne. La única manera en que se controla nuestra carne, hermanos, es sabiendo andar en el Espíritu de Dios. Por eso Gálatas 5:16, el Señor nos dice: anden en el Espíritu y de ninguna manera van a satisfacer el deseo de la carne. De manera que para bendecir y no maldecir no es terapia, no es reformatorio, no es reformación. No es amenaza del castigo, de la ley o del garrotazo. Para bendecir y no maldecir solamente es necesario una cosa: anda en el Espíritu. Ahora, hablando y diciendo realmente la lucha del ser humano, a propósito, quiero aclarar de que no estoy diciendo que solamente el latino o el hispano dice groserías. En cada grupo étnico realmente hay gente que es muy fácil en decir groserías o maldiciones. Pero algo que necesitamos entonces, anda en el Espíritu. ¿Sabían que es imposible que andes en el Espíritu y al mismo tiempo soltar la M o soltar la F aquí en inglés? ¿Sabían que es imposible? De manera que cuando dices: oh, sí, yo ando en el Espíritu, pero se me soltó la F, no te engañes, eso es imposible. Si se te soltó la maldición en determinado momento, significa que no andas en el Espíritu. Porque Dios dice: anden en el Espíritu y de ninguna manera van a satisfacer deseo de la carne. Gócense con los que se gozan. Escuchen, hermanos, ahora el versículo 15 y 16, lo tienen ahí en su Biblia. La actitud de un hijo de Dios, gozar, porque es un tiempo, es un tiempo infinitivo, hermano, que es gozar. Literalmente dice gozar con los que se gozan, pero es un infinitivo entendiendo como un imperativo, como voz de háganlo, hagan esto. Por eso se tradujo bien: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, dice, sino asociándose con la gente humilde. No sean sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué es esto sino una actitud? ¿En qué situaciones podemos gozar o alegrarnos con otros? Existen muchas circunstancias en que nosotros, como una familia, como hijos de Dios, nos podemos gozar con otras personas. Y me pasan a la mente simplemente como eventos que a otra familia, ¿cierto? A otra gente, a otro creyente le da alegría, como graduación, yo no sé, cumpleaños de un familiar, se alegran, celebran celebraciones como un bebé, un nuevo matrimonio, nuevo trabajo, alguna realización importante. Gózate con esa persona. Es tu hermano, somos miembros del mismo cuerpo, ¿cierto? Y en otra parte de la Escritura dice: cuando un miembro se duele, pues todo el cuerpo se duele. Pero aquí estamos hablando de gozarse. Cuando una persona se goza, tú puedes gozarte. Y ahora la otra parte dice que llorar con los que lloran. ¿En qué situaciones podríamos unirnos en el lloro de una manera empática? Empatein, recuerdan, es como dentro de los sentimientos o ponerlos en los zapatos de la otra persona. Bueno, hay muchas situaciones también para llorar con los que lloran, y la primera es la muerte de un familiar, o cuando está en luto, o accidente serio de un familiar, de una persona, pérdida de trabajo tal vez, un diagnóstico malo de parte del doctor, una enfermedad seria de un ser querido, etcétera. Pero la Biblia dice a los creyentes: llora con los que lloran. Y dice el Señor también, versículo 16, unánimes, seamos unánimes. ¿Saben que literalmente es una misma mente, un mismo pensamiento?
Y la Biblia, en la Reina Valera 60, le ponen unánimes entre ustedes, no altivos. Pero esa palabra unánimes es la misma mente, la misma mentalidad entre los cristianos o entre esta iglesia, este cuerpo de creyentes. No, unánimes dice, no significa, no quiere decir que todos pensemos exactamente igual o de la misma manera. Eso es imposible. Es imposible, y por eso no se está refiriendo que piensen todos exactamente lo mismo o piensen todos exactamente de la misma manera con respecto a cosas específicas. No está diciendo eso, sino que todos tengamos la misma mentalidad, la misma mente o el mismo objetivo o el mismo deseo con respecto, podemos decir, a la vida cristiana, con respecto a la salvación de los perdidos. ¿Hay conflictos en una iglesia? Sí. ¿Va a dejar de haber conflictos alguna vez en las iglesias cristianas? No. ¿Habrá siempre conflicto en las iglesias cristianas? Sí. ¿Cuándo se va a eliminar ese conflicto? Cuando Cristo venga y nos dé un nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado. Porque la salvación, lo han hecho los estudiantes de la Biblia, que vemos en la Escritura, al menos 3 aspectos. Salvación de la paga del pecado, que es la muerte espiritual, es cuando uno se arrepiente. Somos salvos, fuimos salvos de la paga del pecado, ya no vamos a ir al infierno. Gracias al Señor, ya no vamos a recibir la paga por el pecado, que es muerte y condenación. Pero también, mientras vivimos y Cristo no viene, estamos siendo salvos del poder del pecado. ¿Escucharon? Pasado fuimos salvos de la paga del pecado, pero en nuestro peregrinar estamos siendo salvos del poder o del dominio o del control del pecado sobre nuestras vidas. Y algunos crecen más rápido, otros pareciera que están estancados en el ABC de la vida cristiana, porque no parece que no progresan en eso. Pero se progresa siendo que el pecado no nos agarre tan fuerte y nos va aflojando, es aprendiendo a andar en el Espíritu de Dios. Y seremos salvos de la presencia del pecado. Pasado fuimos salvos del poder de la paga del pecado. Presente estamos siendo del poder o dominio del pecado. Futuro seremos salvos de la presencia del pecado. Y por eso no hay manera de que exista en esta tierra una iglesia que se comporte de una manera perfecta. ¿Escuchaste eso? Sabemos que la gente sin Cristo apunta a los problemas de las iglesias. ¡Qué pena! No se dan cuenta que Satanás ahí los tiene engañados para que no sean salvos. Porque cuando una persona perdida sin Cristo apunta, pero mira cómo se portan, mira esa señora que va a la iglesia y mira lo que hizo, o mira ese pastor, mira ese... Pues, ¿tú crees que te van a dar ganas de unirte y pertenecer a una iglesia? No, y si estás perdido, vas a permanecer perdido. Y también para nosotros los cristianos, no te debes de desanimar porque la hermana Canuta es hipócrita o actúa como hipócrita, o el hermano Pancho que dice que es cristiano y que lo ves aquí, pero después allá afuera te lo ves, solo Dios sabe cómo, ¿cierto? No te debes de desanimar por 2 cosas, y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pero es importante que lo recordemos. Número 1, hay gente en las iglesias cristianas, ustedes saben que no son cristianos, son simpatizantes del cristianismo, les gusta. El cristianismo les gusta los cantos, las alabanzas, les gusta aún la enseñanza, la predicación, pero ellos mismos no son regenerados. Y otra cosa es recordar que hay de cristianos a cristianos. Hay cristiano recién convertido, es muy nuevo como para que esperes de un nuevo en la fe que se comporte o que viva una vida como si ya tuviera 20 años en la fe cristiana. Eso es injusto y es irreal, porque no va a suceder. Y además hay los cristianos que la Biblia le llama carnales,
carnalotes, y no es no es para sentirse orgulloso, hermanos y hermanas. No va a decir, sí, yo soy cristiano, pero pues es que soy uno de los cristianos carnales. No, es una vergüenza. Es algo vergonzoso que lo que el apóstol Pablo está diciendo del cristiano carnal. Me debería de dar vergüenza, y debería yo de hacer algo, porque yo no puedo seguir siendo carnal. El cristiano carnal pues es el cristiano que no ha madurado, que no ha crecido y que sigue viviendo de acuerdo al impulso de la carne. Ese es el cristiano carnal, el cual no debemos de ser de ese tipo de cristianos. De manera que cuando el Señor aquí dice, unánimes de entre ustedes, no sean altivos, es la misma mentalidad, porque es imposible que todos pensemos exactamente de la misma manera, pero sí es posible que todos estemos de acuerdo en nuestro corazón con respecto a que el Señor reciba siempre la gloria. ¿Podemos estar todos de acuerdo? Todos deseamos, hermanos, de que Dios siempre sea glorificado. Creo que todos podemos decir sí. Ahora, en otras decisiones de qué color se va a pintar, por ejemplo, el edificio, cada quien puede tener su opinión, ¿cierto? Entonces no vamos a tener exactamente la misma manera de pensar con respecto al diseño, al mantenimiento, etcétera. Pero si todos tenemos la misma mentalidad, necesitamos mantener bien el edificio. Por ejemplo, eso es lo que me pasa por la mente. Todos estamos de acuerdo en eso. Y también podemos estar de acuerdo en que Dios reciba la gloria en todo lo que hacemos, hermanos, y que también estemos de acuerdo en alcanzar a los perdidos. Amén. Ese es el corazón, tenemos la misma mentalidad, la misma mente, estamos unidos en eso. Y también queremos ayudar a los creyentes a que sigan creciendo en su vida espiritual. Amén. Ven, también tenemos la misma mentalidad en ese sentido. Y el Señor dice, no sean altivos, o literalmente no tengan una mente altiva, no tengan una mente arrogante. No pienses de ti como superior a los demás. Es detestable a los ojos de Dios un arrogante. Una persona que cree que sabe más que todos. ¿Sabían que nunca Dios le va a dar de su gracia? Nunca. El arrogante nunca va a recibir de la gracia de Dios. Porque Dios resiste al soberbio. Dios da gracia al humilde. Tener un corazón humilde es la bendición más grande, creo, que podemos hacer en nuestra actitud, hermanos, porque sabemos que Dios da gracia al humilde. Pero una mente arrogante, pensándose que es superior o más inteligente, o aún mujeres tal vez más guapas, o hombres más guapos, o qué sé yo, pero bueno, siempre que se siente uno superior, Dios no se agrada con esa actitud. No te creas mejor que los demás. Y el Señor dice, asóciate con los que tienen más bajo estatus social o financiero. Asóciate con los pobres. Y eso es muy importante para nosotros. Porque el día de hoy el cristiano puede ser engañado y simplemente hacer su grupito exclusivo y mirar con desprecio aún a los otros hermanos de la iglesia, pero mirarlo con menosprecio. Como decir, no, él es así o él es asá, o no, mejor yo me voy con este grupo. Dios proteja nuestro corazón, porque eso no es agradable a los ojos del Señor. Y vean, en la última parte del versículo 16, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es esto? Los que conocen al pastor Roberto y conocen la enseñanza con respecto a las famosas guías, que ahorita estamos en la número 5, la realidad de que Cristo es mi vida. Hablo mucho de lo que es la carne. Y la definición de la carne, que la aprendí y le digo es la mejor definición que he escuchado, es cuando el creyente trata de resolver sus problemas o suplir sus necesidades
usando sus propios recursos aparte de Cristo Jesús. Esa es la definición de la carne. Y tú andas en la carne o respondes en la carne ante situaciones de la vida cuando tratas en tu propio juicio, de acuerdo a tu propia opinión, de acuerdo a tu propia inteligencia, de acuerdo a tu educación. Tratas de resolver tus problemas o suplir tus necesidades de acuerdo a eso. Y Cristo nada, no lo tomas en cuenta. Eso es la carne. En el poder de la carne, recuerden que tú puedes hablar de Jesucristo. Puedes evangelizar en el poder de la carne. Es detestable actuar así, pero puede uno en el poder de la carne hacer cosas espirituales y religiosas. Y lo estás haciendo en el poder de la carne. La otra es en el Espíritu de Dios. Y por eso vean lo que estamos hablando, prácticamente estamos describiendo a Cristo Jesús. Cristo Jesús no maldecía. Imagínense que la Biblia describiera, y Cristo, cuando los fariseos le dijeron esto, Cristo se le empezó a... No. Cristo, cuando hablamos de bendigan, no maldigan, Cristo Jesús lo hace. Gózate con los que se gozan, Cristo Jesús se reía, se gozaba el gozo de los demás. Llorar con los que llora, Jesucristo lloraba de ver a la gente que sufría. Cristo no tenía una mentalidad altiva, hermanos. Cristo se asociaba con los humildes. De hecho, Cristo aún con los pecadores. ¿Cierto? En iglesias legalistas el día de hoy te dicen, no te juntes con la chusma, con los pecadores. Y los cristianos solamente conocen puro cristiano. El verdadero, el primer cristiano, que es Cristo Jesús, no vivió eso. Cristo Jesús no anduvo. ¿Cuándo vemos a Jesucristo andar solamente con cristianos? Con pecadores, hermanos, con publicanos. De hecho, los fariseos religiosos lo condenaban. ¿Sabían ustedes que aún a Jesucristo le decían el amigo de los pecadores? Come con los pecadores. Les escandalizaban. ¿Cómo está comiendo con esos pecadores? Cristo no se contaminaba, porque Cristo estaba bien claro en su identidad. Y quiera el Señor que te juntes más con pecadores. Quiera el Señor que me junte más con los pecadores. Oremos para que Dios nos dé oportunidades de envolvernos en un grupo de pecadores, de no cristianos. Porque ¿quién nos va a alcanzar para Cristo Jesús? Si estamos envueltos nada más en nuestra esfera, ¿cierto? En nuestra esferita de un círculo de puro cristiano. Ahora, estoy hablando con cuidado y soy sensible en este sentido, porque algunas hermanas se pueden escandalizar y les va a dar el esto, porque ha sucedido en el pasado. Cada vez que hablo de esta manera, hermanos, de acuerdo a lo que veo en la Biblia, algunas personas, pero es que